Bienvenidos a Noticias de Bolivia de hoy. El día de hoy en las informaciones el gobierno garantiza trabajo de la prensa diciendo que son respetuosos de la ley de imprenta y libertad de expresión. Es evidente, desde el Ministerio de Justicia se ha trabajado en un anteproyecto de ley, que como su nombre lo dice, es un anteproyecto de ley que tiene que ser trabajado, socializado, analizado con todos los sectores y la población. Ese es el objetivo de presentar en materia de responsabilidades y obligaciones que tenemos como Estado en temas de derechos humanos. Ustedes saben que somos un gobierno que respeta los derechos humanos, que tenemos convenios firmados internacionales, que si ustedes revisan, desde el año 2010, en la ley 045, en el artículo 281, parágrafo 2, está precisamente lo que señala y recoge este anteproyecto de ley. Son 13 años que esta ley está en vigencia y coexiste con la ley de imprenta, de la que el gobierno es muy respetuoso. Yo como periodista también, la libertad, la ley de imprenta, que hace referencia al garantizar también la libertad de expresión. Eso está en nuestra Constitución, tenemos normativas sobre ello. Nosotros como gobierno, desde las distintas carteras de Estado, hemos accionado para que se respete siempre la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas, el trabajo de los comunicadores, el derecho a la información, el derecho a la comunicación. Somos, les repito, respetuosos de la libertad de expresión, del derecho a la información y a la comunicación que tiene la población boliviana, pero también es algo que siempre lo he manifestado, que tiene que contrarrestar con el derecho a la calidad de información que tiene que recibir nuestra población. Entonces el trabajo de los periodistas está en ese escenario. Oposición exige archivar ley Mordaza 305 por ser contra periodistas. Este gobierno, este régimen de Luis Arce nos está llevando a vivir lo que se vive en Venezuela, en Nicaragua. Pretenden encarcelar, en este caso a parlamentarios, pretenden encarcelar a periodistas, y en ese sentido pues nosotros no vamos a permitir, vamos a rechazar este proyecto de ley, y también convocamos a la ciudadanía, a los comités cívicos, a agrupaciones ciudadanas que se movilicen en contra de este proyecto de ley 305 que atenta contra la democracia. Ante esto tiene que haber una movilización por parte de la ciudadanía, tiene que haber un rechazo por parte de la prensa, un pronunciamiento por parte de la prensa, y como parlamentarios nosotros pues tenemos que rechazar en todo momento esta ley 305, que es una ley mordaza hacia los miembros de la prensa, pero también hacia los mismos parlamentarios opositores. Bueno, esto tendría que ser archivado inmediatamente, como ha sido en este caso que estamos exigiendo el otro proyecto de ley 208. Acá no podemos vivir como se vive en Nicaragua, en Venezuela, donde hay encarcelamiento de parlamentarios, encarcelamiento de periodistas. Y hay que recordar también que los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce siempre han pretendido acallar a los miembros de la prensa, siempre han pretendido que sean juzgados por la justicia ordinaria. Entonces, esto es realmente lamentable. Están repitiendo la misma receta que ha utilizado Evo Morales, y Luis Arce pues ya se está convirtiendo en el nuevo Daniel Ortega de nuestro país, porque claramente quiere acallar a los miembros de la prensa. El parágrafo 3 va directamente para la prensa, como una ley mordaza, y dice: habrá agravantes también cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo. No podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Definitivamente ya podemos con esto llamar a esta ley, entre otras cosas, una ley mordaza por excelencia, que pretende amordazar a todas las personas, amordazar los medios de comunicación, no permitir ninguna inmunidad. Se elimina la ley de imprenta, se elimina la ley del resguardo de la identidad de la persona denunciante o que hace una declaración, porque lógicamente se hará cargo el medio de comunicación con una condena si no identifica quiénes son las personas que son fuente. Bueno, aquí el camino está claro. Aquí lo que quieren es callar, silenciar a los que podemos pensar diferente. No solamente a los líderes políticos, no solamente a la oposición, al ciudadano y hoy, lamentablemente, a ustedes, a los amigos de la prensa. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer conocer nuestras diferencias, nuestras cuestionantes, o el ciudadano se va a hacer escuchar si le quieren amarrar los micrófonos a los periodistas?
si quieren hacer una ley mordaza nuevamente. Reintentan durante cada gestión. En la gestión pasada del señor Evo Morales quisieron hacer exactamente lo mismo, no lo lograron hacer. Y hoy vuelven nuevamente a copiar ese modelo nefasto de silenciar a quienes piensan diferente. No puede ser posible que el camino que estemos yendo es hacia la dictadura, cuando nosotros los ciudadanos y los bolivianos queremos vivir en libertad y en democracia. El masismo quiere consolidar un estado dictatorial donde el que opine diferente hay que apresarlo, hay que perseguirlo. Para eso están intentando nuevamente meter esta ley mordaza para silenciar a ustedes, a los periodistas y por ende a nosotros los ciudadanos que no nos van a escuchar. El ministro de Justicia, Iván Lima, negó que el proyecto de ley 305 afecte al trabajo de la prensa y se reunirá con el gremio. Es el artículo 281, numeral 3, que es el que se están refiriendo. Si ustedes revisan la ley 045 del 2010, tiene la misma redacción. Yo ya lo decía desde esta mañana, el artículo que están cuestionando o el reclamo que se está realizando viene con 13 años de antigüedad, porque esa norma está prevista en la ley 045 del año 2010. Y de ninguna manera este artículo, que no se ha cambiado en una sola letra, le va a afectar al trabajo de los periodistas. La prensa está protegida por la ley de imprenta y claramente en estos 13 años ese artículo no ha servido para restringir de ninguna manera la libertad de expresión. ¿Cuál es el sentido o por qué hemos planteado una nueva política para combatir el racismo, la discriminación y los crímenes de odio? Compañeros de la prensa, esa ley 045 no llega a la decena de sentencias en más de 13 años de aplicación. Hay necesidad de que se combatan todas las formas de racismo, de discriminación y de discurso de odio. Por eso le estamos planteando al país una nueva normativa que vaya a combatir ese grave delito que constituye el crimen de odio, el racismo y la discriminación. Pero de ninguna manera podemos afectar el trabajo de la prensa. Hemos mantenido la redacción de hace 13 años, no hemos cambiado nada y debe quedarle claro a la prensa que la ley de imprenta está plenamente vigente. Hay gente que está promoviendo discursos de odio, de discriminación, de racismo, y eso no lo podemos permitir en una democracia. Le hemos planteado al país una propuesta. Yo creo que vamos a pedir lo mismo que estamos haciendo con la legitimación y los gremiales, reuniones permanentes con las asociaciones de prensa para lograr que se despeje cualquier tipo de duda. Por el momento, mi posición, la posición del gobierno del presidente Arce es muy clara. Nuestro compromiso con la libertad de expresión, con el derecho a la información. Los gremios de prensa, especialmente a nivel de la Asociación de Periodistas de Bolivia, se han manifestado en las últimas horas con bastante preocupación y alarma por lo que puede suceder con una normativa que nuevamente avisora una ley mordaza, nuevamente avisora un aspecto de prácticamente acallar a la prensa a nivel nacional. Es por eso que la Asociación de Periodistas a nivel nacional se ha declarado en emergencia y a punto de poder también declarar movilización en las siguientes horas pasadas la Semana Santa. Lamentablemente el gobierno, a nombre de normativas que tratan de querer erradicar el racismo y toda forma de discriminación, está tratando cabalmente, nuevamente, de forma, decimos, totalmente desacertada, sin ningún tipo de socialización, ni mucho menos, aplicar una normativa que puede incluso recluir a nuestros compañeros de 3 a 7 años. Este aspecto no ha sido socializado con ningún gremio de prensa, no ha sido puesto en consideración en ningún momento para el análisis y creemos que el gobierno está equivocando su camino nuevamente. Llamamos la atención a sus legisladores, llamamos la atención a todos quienes están dentro del aparato legislativo a poder socializar inicialmente para evitar cualquier tipo de conflictividad, para evitar un problema social que puede hacerse mucho más grande con otros sectores. La prensa está en este momento en estado de emergencia a nivel de la Asociación de Periodistas y todos los colegas, porque esto nos afecta y además coarta la libertad de información. Recordemos, en una oportunidad la prensa a nivel nacional se ha puesto movilizada en su momento porque querían hacer nuevamente lo que están tratando ahora, acallarnos, tratar de colocar en entredicho lo que uno trata y además desconocer una ley de imprenta que está en total vigencia. Eso es lo peor de todo.
Así que, compañeros, reiteramos, y a la población en general, nos encontramos en estado de emergencia y esperemos de que los mecanismos y los conductos correspondientes puedan socializar aspectos que en definitiva nosotros hemos interpretado como atentatorios a la libertad de expresión y libertad de prensa. Son artículos y tipos penales que ya existen. Efectivamente, son artículos, pero esto se está queriendo, incluso entre todo esto, colocar en entredicho la misma ley de imprenta que además, en este momento penalizaría nuestra labor solo por el hecho y aspectos que nosotros tratamos todos los días, incluso el de poder informar algún aspecto que tenga que ver contra el racismo y toda forma de discriminación que no queda pues precisamente clasificado como tal. Uno en este momento, por ejemplo, partamos de lo siguiente: se está observando una ley 280 cuando se dice se va a penalizar, por ejemplo, el tema de la protesta. ¿Qué conocemos o qué podemos entender como reivindicación social? Nosotros podemos interpretar de una manera, pero también nuestra clase política puede hacerlo de otra forma. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos una conceptualización exacta de esos aspectos. El vicerrector Reinero Vargas afirmó que saldrán a las calles para defender a los periodistas. Miren, si nosotros estamos todavía viviendo en democracia gracias a ustedes, a la prensa, por lo tanto también vamos a defender cualquier intromisión o cualquier vulneración a los derechos constitucionales de la prensa. No puede ser posible. Ustedes los de la prensa han sido testigos que han sido agredidos. Lamentablemente esta justicia podrida, cuando es del un lado, no acciona. Yo pregunto por ejemplo, de lo de las Londras, ¿qué ha pasado? ¿Qué resultados tenemos? El otro día, en una nueva incursión de ustedes a prestar, digamos, a buscar información, han sido nuevamente agredidos y no hay nada. Por eso, sientan, queridos amigos de la prensa, que nosotros vamos a estar también con ustedes. Todos son una serie de paquetazos. Quizás yo he sido muy repetitivo en algunas cosas. Este gobierno tiene una hoja de ruta que está buscando llevarnos al socialismo del siglo XXI, que es un comunismo disfrazado. No podemos someternos y no vamos a permitir, se los garantizamos. Y tengan la plena seguridad que las veces que tengamos que estar en las calles, vamos a estar en las calles. El Comité Interinstitucional convocó una reunión de emergencia para la próxima semana. Evidentemente, el día de hoy estamos cursando ya nota a las diferentes instituciones, invitándolos para que reactivemos nuevamente el Comité Interinstitucional. No solamente vamos a invitar a las instituciones que formaron parte del anterior Comité Interinstitucional, sino que la idea es conformar un Comité Interinstitucional a nivel nacional. Porque el tema de la gestora, el tema de los aportes de los trabajadores, obviamente que tienen que ver los 2,5 millones de aportantes a nivel nacional. Por lo tanto, necesitamos organizarnos para defender el aporte de todos los trabajadores. ¿Para cuándo, por favor, rector? ¿Se tiene fecha? Hoy estamos cruzando la invitación conjuntamente con el señor vicerrector. Vamos a esperar que nos respondan. Lamentablemente ya mañana es feriado. Seguramente sí, la próxima semana se reactiva este comité interinstitucional. Necesitamos fijar una posición institucional en defensa de los aportes de todos los trabajadores de nuestro país. Mira, en realidad hay tres temas que están en este momento en discusión. Por un lado, el tema de la justicia. Lamentablemente la justicia va a seguir en manos de los políticos. Los políticos le han hecho mucho daño a la justicia. El otro tema es el tema de la ley de enriquecimiento ilícito, ¿no? Es decir, es una ley mordaza que quiere judicializar el derecho a la protesta, el derecho al disenso. El diputado Erwin Bazán afirmó que el MAS pretende aprobar paquete de leyes atentatorios a la democracia. De igual manera, hace pocos días ha llegado a tratamiento en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, la Ley 305. La Ley 305, que es el nombre que ha recibido ya para su tratamiento legislativo, es la ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Así le ponen el título para hacernos creer que tenemos que cumplir sí o sí estos compromisos internacionales. Y aquí una primer puntualización. El gobierno del MAS, que durante muchos años vendió falsamente el discurso de hacer respetar la soberanía de los bolivianos, ha ido sin embargo cediendo de manera progresiva la soberanía de nuestro Estado plurinacional de Bolivia,
qué vergüenza que tengamos que vender nuestra soberanía, que tengamos que cederla a los organismos internacionales. ¿Y por qué el gobierno de MAS quiere ceder la soberanía? Pues porque le interesa ponerse a tono, congraciarse con estos organismos internacionales para que le den crédito. Es decir, hoy el gobierno del MAS cede la soberanía de nuestro Estado plurinacional de Bolivia por 2 o 3 monedas. Por plata están vendiendo la soberanía del Estado boliviano. Bueno, esta ley es una mezcla de muchas cosas. Habla de crímenes de guerra, habla de trata y tráfico de personas, habla de delitos de violencia sexual, habla de muchas cosas. ¿Qué nos llama la atención? En particular, lo referido a los temas de discriminación, de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, entre otros temas. Es aquí donde meten una serie donde incluyen una serie de artículos completamente ambiguos. Por ejemplo, en lo referido al artículo 281 referido a discriminación, la persona que arbitraria e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes, discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física o vestimenta, será sancionada con pena preventiva. Es decir, esta ley prevé sancionar con pena de cárcel de entre 4 a 7 años, de entre 4 a 7 años los delitos de discriminación. Hasta aquí uno pudiera estar medianamente de acuerdo. El problema es cómo tipifican el delito. La sanción, parágrafo 2, la sanción será agravada en 1/3 en el mínimo y 1/2 en el máximo cuando concurra una o varias de las siguientes circunstancias. El hecho de que sea cometido por una servidora o servidor público, cualquiera sea su rango o jerarquía. Es decir, mientras que los parlamentarios podemos luchar por la prevalencia de los derechos humanos y la dignidad humana de los bolivianos, el respeto, si la autoridad jurisdiccional considera que estos derechos humanos no son los que prevé esta ley arbitraria, evidentemente un diputado puede perder su inviolabilidad consagrada en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado y pueden sancionarte con privación de libertad. Es decir, nos están poniendo también una mordaza a los legisladores. Pero esto no es todo. En el artículo 281 sobre difusión e incitación al racismo o a la discriminación, miren lo ambiguo que para ellos puede llegar a ser la difusión o incitación al racismo. Y es ahí donde la libertad de prensa, la libertad de expresión y la defensa de la ley de imprenta. No podemos permitir que algunos quieran ilegalmente penalizar el trabajo de los periodistas. Por eso, a partir de hoy, nos declaramos en estado de emergencia y la próxima semana, si no retiran ese proyecto de ley 305, nosotros vamos a asumir medidas de presión mucho más radicales hasta que se respete la Constitución y la ley de imprenta. Colegas, además, la prensa de Oruro se une al rechazo a nivel nacional. Tanto Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, la Asociación de Periodistas y Productores Independientes API, el Colegio de Comunicadores y la Asociación de Periodistas de Oruro estamos movilizados. Reitero, todos los periodistas, comunicadores de Oruro y de Bolivia rechazamos de manera contundente este proyecto de ley que pretende penalizar, que para nosotros se convierte en un proyecto de ley mordaza y penalizar, incluso hay la amenaza de privación de libertad a quien emita criterios que para estas autoridades sean considerados como discriminadores y racistas. ¿Qué acaso no es discriminación, no es racismo no dejar ingresar al vicepresidente de Estado a un determinado lugar como está sucediendo en estas últimas horas? Eso no es racismo, eso no es discriminación, colegas. El comentario, la opinión se lo dejamos a nuestra ciudadanía. ¡Que viva la libertad de prensa! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad de expresión! ¡Que viva! ¡Muera la ley mordaza! ¡Que muera! Hasta aquí con las informaciones. Hasta una próxima entrega informativa.